Jesús allí crucificado en esa cruz, dice que antes de entregar su espíritu, dijo, consumado es. Es decir, ya todo se terminó. Ya todo se terminó. ¿Qué es lo que se terminaba? ¿Qué es lo que se terminaba? Se terminaba la autoridad del diablo. Se terminaba el gobierno del diablo, el gobierno de la muerte. Y dice que en ese mismo momento, cuando él dio su último suspiro, dice que el velo del templo, el velo que impedía que cualquier ser humano, que cualquier hombre, cualquier mujer pudiera ingresar a la mismísima gloria y presencia de Dios, fue rasgado en dos, fue partido. Jesús traspasó los cielos. Jesús rompió las barreras que por siglos, milenios habían estado obstruyendo la presencia de Dios, la comunión del hombre con Dios. Y porque Él traspasó los cielos, es que vos y yo hoy podemos acercarnos al trono de la gracia, clamar, interceder, sabiendo que tenemos un Dios que ha sufrido, a Jesús mismo, un sumo sacerdote que sufrió los mismos sufrimientos, los mismos inconvenientes, que atravesó las mismas experiencias, pero sin haber cometido pecado. Y porque Él lo hizo, hoy vos y yo tenemos esperanza. Tenemos esperanza de que podemos levantar nuestras manos al cielo y podemos alcanzar por gracia la plenitud de nuestro Dios, la gloria de nuestro Dios, y ver cómo Él se manifiesta en medio de su pueblo, en medio de la adoración, en medio de la circunstancia adversa, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la prueba. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 17. Vamos a tratar de ser breves porque el pastor nos pidió que compartiéramos, tanto en este culto como en el que viene, un video que compartió él en la escuela de líderes el martes, que es tremendo, pero no lo voy a spoilear. Para el que no lo vio, yo sé que hay muchos que ya lo hemos visto. Si no lo viste el martes, seguramente te llegó por medio de tu líder, ¿sí? Pero no tiene desperdicio para verlo más de una vez. Dice Éxodo 17, voy a leer en la nueva versión internacional, desde el versículo 8, dice, los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. ¿Sí? Y nos ponemos rápidamente en contexto. El pueblo de Israel acababa prácticamente de salir de la esclavitud en Egipto. ¿Sí? Y no sé si te acordás, ¿cómo dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Qué es lo que pasaba mientras el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto? No sabe, no contesta. Dice la palabra de Dios que había sido tanto el poder de Dios manifiesto en cada una de las plagas y especialmente en la de la muerte de los primogénitos, que los egipcios prácticamente le pedían por favor al pueblo de Israel que se fuera. Después de haberlo retenido durante tanto tiempo, después de haberse puesto, dice que el corazón de Faraón se endurecía para no permitir que salieran, pero dice que llegó un momento, después de todas las obras que Dios hizo a favor de su pueblo,
y en contra de los egipcios que le pedían prácticamente por favor que se retiraran. Y no solamente eso, sino que dice que los israelitas le pedían a los egipcios sus bienes y dice que ellos con tal de que se fuera le daban todo. Y describe allí oro, plata y joyas. Es decir, que no solamente el pueblo de Israel salió libre de Egipto, sino que salió con bendiciones, salió con riquezas. Dios cuando hace la obra, la hace completa. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3, que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios ya nos ha bendecido. Cuando Él nos sacó de la esclavitud del pecado, no solamente nos hizo libres del pecado, sino que también puso en nosotros la mayor y más grande bendición de todas, que es el Espíritu Santo mismo morando en cada uno de nosotros, y con Él todas las llaves a las bendiciones que nosotros necesitamos desde hoy hasta los últimos días aquí en esta tierra. Ya después vamos a estar en su presencia, en su gloria, no vamos a necesitar. Pero Dios Dios ha predeterminado esas bendiciones. Y dice la palabra de Dios que los amalecitas vinieron en contra del pueblo de Dios. Y es interesante porque los amalecitas era un pueblo aguerrido, vivía de las guerras contra sus enemigos y de los despojos de los botines que sacaban de sus enemigos. Es decir, que en otras palabras, los amalecitas en este texto viene a simbolizar, a tipificar al enemigo que viene a querer robar la bendición que Dios te ha dado. Dios te ha dado bendiciones, Dios ha derramado sobre tu vida bendiciones que son espirituales, pero que también Dios en su gracia y su misericordia permite muchas de esas. Ha permitido que ya las veas, que ya las hayas materializado. Pero aún hay más de Dios para tu vida y para la mía. Los amalecitas venían contra el pueblo de Dios a saquearlos, venían a quitarle. Dice que ellos atacaron al pueblo de Dios. Pero dice el versículo que sigue que en ese mismo momento, entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Josué escoge a algunos de estos hombres y yo necesito ponerte en contexto para que puedas dimensionar lo que está pasando. El pueblo de Israel nunca había peleado una sola batalla. La única confrontación que tuvieron fue cuando los egipcios, después de que le habían dado vía libre, dice la palabra de Dios que los persiguieron con carros y caballos. Y dice que lo pusieron ahí en contra del mar y se encontraron prácticamente entre la espada y la pared. Pero la palabra de Dios dice que ellos no tuvieron que hacer nada. Porque Dios le reveló a Moisés que él iba a abrir las aguas, que el pueblo iba a pasar en seco. Y después de que el pueblo pasó en seco, las aguas vinieron sobre los egipcios y murieron ahogados. Es decir que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no había librado nunca una batalla, no sabían lo que era pelear una batalla. Y de repente se encontraron con el Mike Tyson del momento. Porque los amalecitas eran terribles, eran famosos por matar por placer, además de saquear. Y Moisés le dice a Josué: reúne a algunos de nuestros hombres para atacarlos. Y es que muchas veces en la palabra de Dios nosotros vemos que Dios da indicaciones precisas acerca de cómo enfrentar a nuestros adversarios. Y una estrategia no sirve para todas las batallas en nuestra vida.
En 2 Samuel capítulo 5, David tiene que enfrentar a los filisteos. Y lo voy a relatar rápido, pero habla de 2 enfrentamientos en poco tiempo. Y David le consulta a Dios y le dice, Señor, ¿qué debo hacer? Y entonces Dios le responde, ve, confróntalos, ve de frente, porque yo voy a abrir brecha, dice el texto. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Abrió brechas, atravesó los cielos. Yo voy a abrir brecha y vas a tener victoria sobre los filisteos. Dice que fue así, él fue de frente y él quebró las defensas filisteas, Dios quebró las defensas filisteas y en ese momento él tuvo la victoria. Pero dice que al poquito tiempo los filisteos se vuelven a levantar contra David. Y David podría haber dicho, si Dios ya me dijo que 1 más 1 es 2, entonces voy a aplicar la misma fórmula para vencer de nuevo a mi mismo enemigo que vencí hace poquito tiempo atrás. Pero consulta a Dios y Dios le dice, no, espera, no lo enfrentes todavía. Cuando yo te dé la señal, vas a rodearlos por detrás. Primero fue por delante. Segundo, por la retaguardia. Otra estrategia. Y en la palabra de Dios tenemos un montón de testimonios acerca de que Dios en algunas oportunidades le dice a su pueblo, ustedes no van a tener que pelear, solamente vayan y enfrenten al enemigo, solamente vayan y preséntense a la cita para combatir con vuestros enemigos, pero ustedes no se hagan problema porque esta no es su guerra, es mi guerra y yo voy a pelear por ustedes. Pero en ningún momento Dios le dice al pueblo que debía permanecer pasivo ante la adversidad. Y Dios ahí a través de Moisés le dice, Josué, vas a tener que escoger a algunos hombres y enfrentar a los amalecitas, a estos Mike Tyson de la época. No sé cuál es el boxeador de turno ahora, así que me remito al que conozco. Pero allí se encontraba el pueblo y lo importante de todo esto, hermanos, nota al margen, es que Dios levanta hombres o mujeres, Él levanta generales para poder tomar decisiones correctas en los momentos decisivos de nuestra vida. Porque tal vez yo me imagino a Josué, a un joven, es la primera vez que se lo menciona a Josué en la Biblia. Hasta este momento no sabíamos que existía un Josué. Después sabemos todo lo que va a hacer Josué. Pero hasta este momento, si venimos leyendo del Génesis, no sabíamos que existía un Josué. Entonces Josué es un inexperto que vivió como esclavo la mayoría de su vida, como todos, pero de repente era el encargado de enfrentar a los peores. Y Dios levanta un general, ese general es Moisés. Y en nuestra vida, en nuestra iglesia, Dios levanta líderes, levanta pastor, levanta un general que tiene palabra de parte de Dios, estrategia de parte de Dios, a la cual nosotros debemos honrar si queremos tener victoria en las batallas que libramos. Y dice la palabra de Dios, mañana, sigue diciendo el versículo 9, yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Moisés le ordena a Josué que vaya. Pero dice, Moisés ya era grande, no tenía edad para combatir cuerpo a cuerpo. Pero la función de Moisés fue decisiva para el desenlace y la conclusión de la historia. Moisés le dice, ustedes, Josué, con el grupo de hombres que van a pelear contra los amalecitas, van a estar en el campo de batalla, pero yo voy a subir a los lugares altos, voy a subir a la cima de la colina y voy a estar allí con nada más ni nada menos que la vara de Dios en mi mano. ¿Y qué era la vara de Dios? ¿A qué vara se refería?
Y te recuerdo brevemente que la vara a la que se refiere Moisés es nada más ni nada menos que aquella vara que cuando él se encuentra con Dios enfrente a la zarza que ardía y Dios le dice: Moisés, vas a ir a Egipto para liberar a mi pueblo. Moisés le dice un montón de cosas y entre ellas le dice: pero ¿cómo van a creerme a mí que vos me enviaste? ¿Cómo es que van a creer que realmente tuve un encuentro con vos, que me llamaste y que me estás enviando para hacer semejante obra? Entonces Dios le responde con una pregunta. Le dice: ¿qué es lo que tienes en tu mano, Moisés? Y Moisés le dice: tengo una vara, un palo. ¿Y qué es lo que hace Dios con esa vara? ¿Qué le dice? Le dice que la tira al suelo y dice que cuando la vara cae al suelo se transforma en una serpiente. Moisés se atemoriza, pero Dios le dice: levantala de la cola. Y dice que cuando levanta la serpiente de la cola, se vuelve a transformar en una vara. Dice: muéstrales al pueblo esto y ellos van a comprender que yo estoy con vos, que yo soy el que te doy respaldo. En otras palabras, la vara de Dios simboliza el poder y la autoridad de Dios, simboliza el elemento de respaldo de la presencia y los recursos del cielo a favor de Moisés y del pueblo. Es decir, que Moisés había entendido que esta batalla, si bien se iba a librar en un lugar físico, dependía de lo que él librara en el mundo espiritual. Como cantamos recién: Señor, ábrenos los cielos. Muestra tu gloria. Muestra tu gloria, Señor, sobre cada uno de los que hemos mencionado. Muestra tu gloria, Señor. Porque aunque Lila tenga que entrar en un quirófano, el que va a determinar cómo va a salir esa cirugía es Dios. Y es Dios el que va a manifestarse en ese quirófano. Pero también depende de que el pueblo de Dios interceda por aquellos que necesitan. En este caso el ejemplo es Lila. El pueblo de Dios intercediendo para que Josué opere correctamente el corazón de Lila. Dios a veces dice: yo me encargo, ustedes no se muevan, preséntense, pero yo me encargo. Y en otras oportunidades Dios dice: vayan y peleen, porque a medida que ustedes estén golpeando con las armas, yo voy a respaldar con mi poder y mi presencia cada golpe. Pero en ningún momento nos dice que nos quedemos de brazos cruzados. Siempre tenemos que ir a confrontar a nuestro adversario. La vara de Dios, dice el Salmo 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque estás conmigo y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara de Dios es símbolo de la protección de Dios. Por eso Moisés le dice: ve, enfrenta con nuestros hombres al enemigo, a los amalecitas, y yo iré al monte, iré a la colina, subiré a los lugares altos. Y sabes muy bien que la palabra de Dios nos enseña que hay un poder espiritual en los lugares altos. Por eso
muchos sacrificios y adoraciones a los ídolos se hacían en los lugares altos. Por eso hoy en día hay brujos y hay satanistas que van a lugares altos, no solamente acá en la provincia, sino en todo el mundo, para consagrar ciudades, para pactar sobre ciudades. Moisés entendía el principio espiritual. Y él fue y subió. Versículo 10 dice, Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Una de las primeras claves para que nuestra intercesión, para que nuestras batallas terminen en victoria, es caminar en obediencia a Dios y a aquellos que Dios ha puesto como líderes, como pastor de la congregación. Dice que Josué obedeció, siguió las órdenes de Moisés y presentó batalla. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. ¿Qué tenía un problema? ¿Qué le estaba haciendo las señas al avión, Moisés? No. ¿Por qué levantamos los brazos cuando adoramos a Dios? ¿Por qué levantamos nuestros brazos cuando alabamos a Dios, cuando declaramos, cuando hacemos declaraciones poderosas de la palabra de Dios? Porque entendemos que hay un principio espiritual que tiene que ver con interceder y con golpear la puerta de los cielos. Jesús abrió la brecha, pero la palabra de Dios nos enseña que yo debo ir y golpear, debo ir y pedir, debo ir y buscar. Porque la puerta está abierta, pero a menos que vos y yo vengamos a clamar, vengamos a interceder, vengamos a buscar lo que Dios ya nos ha dado, vamos a seguir sin ver materializada esas promesas de parte de Dios. Dice que mientras él levantaba los brazos, la guerra estaba a favor del pueblo de Dios. Pero cuando él bajaba los brazos, dice la palabra de Dios que la guerra empezaba a tirarse a favor de los amalecitas. Y es que muchas de nuestras batallas, aquellas cosas que libramos en nuestra vida, por lo general, llevan tiempo. Y hay una palabra que nos cuesta mucho, que es la perseverancia. Perseverar en la oración. Porque cuando nosotros estamos clamando a Dios, nos encendemos en fuego cuando recibimos la palabra de Dios y comenzamos a clamar y comenzamos a declarar lo que Dios nos ha dado, pero cuando nosotros vemos que empieza a tardar, que empieza a demorarse el cumplimiento de esa palabra, entonces nuestros brazos comienzan a flaquear. Nuestra fe comienza a flaquear. Nuestra esperanza comienza a nublarse, porque hasta empezamos a dudar, ¿será que Dios me dijo que me iba a librar de los amalecitas? ¿Será que Dios realmente me dijo que va a cumplir esta palabra en mi vida? ¿Será realmente que Dios me habló? Y cada vez vamos dudando más. Primero era si era la promesa de Dios o no, después si Dios me habló o no, y después hasta dudamos si somos hijos de Dios nosotros. Pero yo doy gloria a Dios que la historia no termina ahí. Porque dice, versículo 12,
cuando Moisés se le cansaron, llegó un momento que los brazos de Moisés no aguantaron más. Y de repente la balanza empezó a inclinarse a favor de los amalecitas y no tenía retorno. Pero dice la palabra de Dios que cuando se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho. Así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Y acá hay un principio poderosísimo en la intercesión. Hay un principio poderosísimo en la vida espiritual y en las batallas que libramos. Es que nosotros no estamos solos. Nosotros pertenecemos a un cuerpo y el cuerpo, dice la palabra de Dios, es un conjunto de miembros y que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele, todo el cuerpo se ve afectado. Por eso es que todo el cuerpo pone en funcionamiento un montón de organismos, de mecanismos, para poder ayudar a esa parte afectada. Me decía ayer, bueno, ya no me voy a acordar quién me lo dijo. Un hermano en Santa Lucía me decía ayer, dice, empecé con un dolor en la rodilla. Empecé con un dolor de la rodilla, fui a hacerme a ver el médico y en el transcurso, mientras pedí el turno y llegaba a ver al médico, dice, me empezó a doler la cintura. Y me dolía la rodilla y la cintura. Y cuando fui a ver al traumatólogo, me dice, el dolor de la cintura es por el problema de la rodilla. Porque está tratando de compensar lo que la rodilla no puede hacer. Está haciendo un esfuerzo doble. Cuando tus brazos empiecen a caer, la primera señal es que estás luchando solo. Pero lo segundo es que cuando tus brazos comienzan a caer, tenés que recordar que Dios te insertó en una familia de fe, en un cuerpo que aunque te duela la rodilla, la cintura va a soportar todo el peso para que tu rodilla no se resienta. Entonces allí estaban Aarón y Hur sosteniendo los brazos, porque ellos vieron que mientras Moisés levantaba los brazos, mientras el líder de tu grupo levanta tus brazos para que los cielos se abran, la victoria venía sobre el pueblo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿solo somos cargas para nuestros líderes? ¿Solo somos carga para nuestro pastor? ¿O también somos aquellos que somos dispuestos a levantar los brazos de nuestro pastor? Somos aquellos que estamos dispuestos a levantar los brazos de nuestros líderes. Porque quiero decirte que hay un orden establecido por Dios. Y la palabra de Dios dice, qué bueno, qué maravilloso que es que los hermanos estén en armonía, en unidad. Es como el buen óleo que desciende por la cabeza. El aceite, la unción se derrama por la cabeza. No tiene que ver si tenés afinidad o no con tu líder. Tiene que ver con el principio de autoridad. Cuando ellos levantaban los brazos, dice que de esa manera Moisés pudo mantener firmes los brazos hasta la puesta del sol. Es decir, que la lucha no duró 2 minutos. E inevitablemente, más tarde o más temprano nos tiene que caer la ficha de que no podemos pelear solos, de que debemos llevar las cargas unos de otros. Por eso doy gloria a Dios, porque la mayoría de los
motivos de oración no fueron propios. ¿No se dieron cuenta de eso? Porque estamos tal vez comprendiendo que tenemos que llevar las cargas de otros, que en esto estamos juntos, que hay una unción corporativa, una unción de comunidad, una unción en el pueblo de Dios que se manifiesta en el pueblo de Dios. Y vamos a ir rápido porque quiero terminar, así podemos ver estos videos que también nos hablan de la intercesión y que realmente son muy fuertes. No podemos dejar de verlos. Versículo 13. Versículo 12 termina diciendo, y así Moisés pudo mantener firmes sus brazos hasta la puesta del sol. Versículo 13 dice, fue así como Josué derrotó al ejército amalecita al filo de la espada. Y tal vez el que tiene que enfrentar a los amalecitas sos vos, pero tal vez atrás tuyo hay alguien que está intercediendo por vos, que necesita mantener firmes los brazos. La victoria se le computó a Josué. Él dice que mató a los amalecitas a filo de espada, pero la batalla no la peleó solamente Josué. La batalla se libró en el ambiente espiritual. Entonces, lo que tenemos que entender es que además de librar nuestras batallas en el mundo espiritual, nosotros no nos podemos quedar quietos y tenemos que marchar en contra de aquello que se levanta en contra de nuestra vida, en contra del cuerpo de Cristo, en contra de la iglesia, en contra de los pastores, en contra de los líderes y en contra del reino de los cielos. Nosotros tenemos la victoria asegurada porque dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de la iglesia. Una iglesia que ora, una iglesia que intercede, que levanta sus manos a los cielos para declarar cielos abiertos cuando otros están en el peor de la batalla, en lo peor de la batalla. Josué mató a fila de espada. Y dice versículo 14, entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se acuerden, para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés, versículo 15, edificó un altar y lo llamó el Señor es mi estandarte. Dice allí, como te decía el domingo pasado, uno de los nombres, el nombre que se revela aquí es Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. ¿Qué era un estandarte? ¿Qué era un baluarte? El estandarte era aquel objeto, una bandera, por lo general una insignia, que se levantaba para llamar al pueblo a la guerra. Dios es el que libra las batallas, Dios es el que te convoca a librar las batallas, porque Él respalda a aquellos que en fe se ponen en la brecha. Dice la palabra de Dios que en Ezequiel que Dios veía cómo su pueblo estaba siendo maltratado injustamente y dice, busqué y no encontré nadie que se interpusiera entre el pueblo, entre la tierra y yo. Porque si tengo que actuar en base a mi justicia, yo debería destruir a este pueblo. Pero estoy buscando a alguien, estoy buscando a un Moisés que mientras Josué esté librando las batallas, esté en el monte de oración, clamando con sus manos levantadas para que los cielos se mantengan abiertos. Y para materializar mi victoria, y exclamó, versículo 16,
echa mano al estandarte del Señor. Echa mano al estandarte del Señor. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que la palabra estandarte en este versículo, literalmente en el original, significa trono. Dice, dicho de otra forma, echa mano al trono del Señor. Y dice Hebreos 4 que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos. ¿Por qué? Porque Jesús abrió brecha, traspasó, quebró los cielos. Entonces Él nos abrió el camino para que vos y yo podamos echar mano del trono. ¿Qué significa? Que podemos echar mano de la autoridad, del gobierno, del poder de nuestro Dios para manifestarlo, para extenderlo en nuestra realidad. Dice la palabra de Dios, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, el auxilio ante nuestra necesidad. Dios le dice a Moisés, deja escrito esto, porque Josué, obviamente ahí no lo sabían ellos, pero Dios ya lo sabía. Josué iba a ser su sucesor, iba a ser aquel que iba a necesitar romper, abrir brechas en la tierra prometida. Entonces Dios le dice a Moisés, escríbelo para recordar que siempre a Josué, que los amalecitas van a ser borrados sobre la faz de la tierra, y que cuando venga el conflicto, cuando venga la adversidad, cuando se levanten enemigos en tu contra, puedes echar mano del trono de Dios, puedes echar mano de la autoridad que Dios te ha dado, que Dios te ha delegado, puedes echar mano del favor de Dios para vencer a tus enemigos. Pero nosotros necesitamos entender que las guerras, que la adversidad se pelean espiritualmente, o como dice el dicho, ya no me acuerdo cómo dice el dicho. ¿Cómo termina con el mazo dando? ¿Cómo dice? ¿Cómo? A Dios orando y con el mazo dando. Gracias, menos mal que lo tengo a Dari acá. Oración y acción. Oración. Moisés en el monte de oración. Josué librando batalla con la espada. Y quiero que podamos ver, creo que tenemos tiempo para ver los dos, ¿verdad? Son más o menos 22 minutos. ¿Sí? Vamos a empezar con el que dice guerra espiritual. Quiero que prestes atención, ¿sí? Realmente es muy, muy bueno y muy poderoso. Así que vamos a ver estos dos videitos, uno atrás del otro, por favor. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie porque ya se nos fue el tiempo. Pero el pastor nos desafiaba el martes y nos decía, yo no les voy a pedir que se pongan de pie y tomen un compromiso ahora, pero dijo, voy a esperar que lleguen los compromisos, que me informen de aquellos que están dispuestos a tomar esta aposta y convertirse en intercesores. En primer lugar, aquellos que estén dispuestos a no dar descanso a sus ojos, como decía en el video, hasta recibir una revelación de parte de Dios, hasta ver los cielos abiertos. Y en segundo lugar, aquellos que estén dispuestos a ponerse en la brecha para poder ser expresión del amor de Dios. Poder amar nuestras casas, nuestro país, nuestra ciudad. Y como decía este pastor,
Si tal vez no sentimos ese amor, tal vez la primera oración e intercesión debe ser: Señor, pon en mí la carga, pon en mí el amor por mi barrio, por mi ciudad, por nuestro país. Pon en mí la carga por el hermano que está necesitando, que está librando esa batalla y necesita de un Moisés que levante sus brazos para que los cielos sean abiertos. Y esos Moisés están aquí, seguramente están aquí. Pero tal vez tengamos que hacer un compromiso de ir aún más allá en nuestra búsqueda de Dios y en ponernos en la brecha. Amén. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por el desafío en esta mañana. Queremos ser verdaderos intercesores. Aquellos, Señor, que levanten sus brazos en intercesión y vean los cielos abiertos sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país. Señor, pon en nosotros la carga genuina, aún por nuestros hermanos que están necesitados. Todo espíritu de indiferencia en el nombre de Jesús retrocede ahora. Queremos ser recipientes y canales de tu amor, Señor, para amar a las personas, para amar a esta nación y para conquistar en oración, en intercesión, lo que vos ya nos has concedido. Te damos toda la gloria y toda la honra. En tu nombre, amado Jesús. Amén.